El 8 de enero de 1959, por esta avenida conocida como el Malecón de La Habana, entró a la capital cubana la Caravana de la Libertad comandada por Fidel Castro. Habían derrotado a la tiránica dictadura de Fulgencio Batista. Venían desde Oriente, en cuyas montañas de la Sierra Maestra, 25 meses atrás, había comenzado la batalla definitiva por la conquista de la soberanía nacional. Un entusiasmo popular desbordado los había custodiado a lo largo de todo el trayecto desde Oriente hasta La Habana. Pero aquí, en la capital, ese entusiasmo alcanzó su clímax. Fue la apoteosis. Para ese momento, ya las principales fortalezas en manos de la dictadura habían pasado al poder revolucionario. El comandante Che Guevara había tomado la fortaleza de La Cabaña y el comandante Camilo Cienfuegos lo que se consideraba el bastión de la dictadura en La Habana, el campamento militar de Columbia. Hasta allí se fue Fidel y aquella noche, rodeado de un mar de pueblo que daba vítores y además rodeado también de palomas, convocó a todo el pueblo cubano a la unidad para consolidar la victoria. También advirtió que a partir de ese momento posiblemente nada sería fácil. Posiblemente todo sería mucho más difícil. A partir de 1959, toda la historia cubana comenzó a girar en torno a un eje que remitía a un antes y un después. Desde el principio, el gobierno revolucionario tomó medidas que marcaban la diferencia respecto a la etapa anterior. Lo insólito se había instalado en lo cotidiano. Las transformaciones económicas, políticas y sociales no se hicieron esperar. Rebaja en un 50% de los alquileres, las tarifas eléctricas, disminución de los precios de los medicamentos, se decretó el uso público de las playas. Sin embargo, la medida que estremeció el orden de las cosas hasta entonces conocido fue la primera ley de reforma agraria en mayo de 1959. Con ella se otorgaba el derecho de propiedad sobre la tierra a quien la trabajara, y más de 100.000 familias campesinas se convirtieron en dueños de sus tierras. Comenzaba el proceso de reparación de las grandes injusticias acumuladas durante siglos. Una vez que estos cambios comenzaron, que se adoptó la ley de reforma agraria, sobre todo que afectó a grandes intereses norteamericanos y nacionales en Cuba, y que se adoptaron otras leyes que de manera relativa afectaban intereses privados, los Estados Unidos organizaron una campaña político-militar y una agresión económica para derrocar al gobierno cubano. Es decir, el conflicto no es un problema de tal gobierno contra tal gobierno. Está en la raíz misma de la relación entre los dos países. Los círculos gobernantes de Estados Unidos siempre han considerado a Cuba como parte de la nación norteamericana y han aspirado a dominarla de un modo u otro. Lo que se produce cuando triunfa la revolución es que la administración estadounidense no tiene la suficiente humildad
para reconocer que algo ha cambiado estructuralmente y por consiguiente hay por parte de la potencia neocolonial la voluntad de doblegar a esas personas para reencontrar el sistema anterior. Estados Unidos va a estimular los primeros complots y conspiraciones contra el gobierno revolucionario. En aquel momento la revolución aún no se ha declarado socialista, Fidel Castro es primer ministro, ni siquiera es presidente, quiere hacer una serie de reformas. Fidel toma esto con mucha precaución, conocemos sus viajes a Washington, sus encuentros con la dirección del país, con Nixon en particular, que era vicepresidente, y no hay escucha por parte de esa administración y poco a poco se van degradando las relaciones y los Estados Unidos, de ser la potencia neocolonial, la potencia dominante, pasa a ser el enemigo principal de la revolución hasta hoy día. Los Estados Unidos no podían con el hecho de que la dominación casi absoluta que habían ejercido sobre Cuba durante más de 50 años hubiera sido barrida por la revolución. Por eso las presiones no cesaban. Si tomamos en cuenta un dato, que más del 80% del comercio de la isla era con su vecino del norte, tendremos en cuenta el tremendo impacto que causó en la isla la decisión del presidente Eisenhower en julio de 1960 de suprimir las compras de azúcar a la isla. Estamos hablando del renglón fundamental para el sustento de millones de ciudadanos de este país. El 19 de octubre de ese propio año, la administración norteamericana decreta el primer embargo al comercio con Cuba. Se toma la decisión de suspender todas las exportaciones hacia la isla, excepto alimentos y medicinas. Y unos meses más tarde, el 3 de enero de 1961, se rompen las relaciones diplomáticas. Unos días después, la decisión es poner limitaciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla. Fue de esa manera que durante la administración de Eisenhower se pusieron en vigencia los elementos esenciales de lo que sería la política de los Estados Unidos hacia Cuba hasta el presente. Muchos de los elementos que enrarecen las difíciles y complejas relaciones entre ambos países hasta el día de hoy, que continúan vigentes, comenzaron justamente en aquellos primeros años de la década del 60 del pasado siglo. En el año 60 se van a realizar dos operaciones muy importantes por la Agencia Central de Inteligencia. La primera fue la explosión de la Cubre. Es decir, yo creo que la explosión de la Cubre, el 4 de marzo de 1960, fue la declaración de guerra de Estados Unidos a Cuba. Es decir, más de un centenar de víctimas mortales, una explosión en un barco que traía armas para defender la revolución. Una explosión o mecanismos de detonación que fueron colocados arteramente, porque debía explotar primero una carga y después, un tiempo después, explotar la segunda para tratar de dañar más y de asesinar más personas que vinieran en auxilio de los primeros. Creo que ese fue un hecho bárbaro, un hecho cuyo responsable es el gobierno de Estados Unidos o la Agencia Central de Inteligencia. El otro complot que destaca por lo inhumano fue la Operación Peter Pan, organizada por la CIA, el Departamento de Estado norteamericano y la jerarquía de la Iglesia Católica en Miami. Es decir, se fabricó una falsa ley del gobierno revolucionario que le quitaba la potestad a los padres sobre sus hijos. Y además se explicaba en esa supuesta ley que los niños iban a ser mandados para Rusia para ser adoctrinados. Esa ley, esa falsa ley, fue distribuida por todas las iglesias de Cuba. Y muchos sacerdotes empezaron a leerla en los púlpitos. Y la gente se aterrorizó y trajo como consecuencia
que entre 1960 y 1961 salieran de Cuba más de 15.000 niños. Muchos de ellos jamás pudieron encontrarse con sus padres. Desde esta casa, que fuera su residencia, en el corazón del antiguo cuartel de Columbia, la mayor fortaleza militar del país, huyó el 31 de diciembre, en la madrugada del 1 de enero de 1959, el dictador Fulgencio Batista. Pero ese no es el motivo que nos trae hasta aquí. Aquí mismo, en estos predios, se instaló el Estado Mayor de la campaña de alfabetización. Cuando la revolución triunfa en 1959, se encuentra un triste panorama. Más del 60% de su población no sabía prácticamente leer ni escribir. Y se propone cumplir en un año, de enero a diciembre de 1961, con la tarea de alfabetizar a toda la nación. 100.000 jóvenes, la mayoría de los cuales vivían en las ciudades, se movilizan voluntariamente para marchar hacia los más apartados rincones del país. Se van a vivir a las casas de los campesinos y allí, a la sombra de un farol y después de la jornada laboral, los enseñan a leer y escribir. Se suman jóvenes obreros, alfabetizadores populares y miles de maestros que hacen de asesores pedagógicos. En total, alrededor de 300.000 personas se involucraron en este proceso que dio como resultado una campaña cultural sin precedentes, la declaración de Cuba como territorio libre de analfabetismo. Hemos ganado una gran batalla, y hay que llamarlo así, batalla, porque la victoria contra el analfabetismo en nuestro país se ha logrado mediante una gran batalla, con todas las reglas de una gran batalla. Batalla que comenzaron los maestros y que cobró extraordinario y decisivo impulso cuando nuestras masas juveniles se incorporaron a esa lucha. ¡Qué vergüenza para el imperialismo comprobar que el crimen fue inútil, que el asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo se convirtió en 100.000 brigadistas Conrado Benítez! Y esta victoria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Yo creo que eso tiene que ver también con la herencia, el legado de Martí, tiene que ver con el concepto fidelista de que para transformar una sociedad y transformar los seres humanos que viven en ella, no solo pueden hacerse cambios en el entorno material, sino que hay que hacer cambios en el entorno espiritual y en la conciencia de la gente. La gran cultura popular cubana que crecía espontáneamente y que nos defendió tanto de los intentos de absorción, esa gran cultura popular con la revolución de pronto encontró un cauce, un respaldo, un sostén antirracista, un sostén de plenitud y de emancipación. En el propio año 59 se crea la Casa de las Américas, una institución que, vamos a decir, le enseñó a la intelectualidad caribeña y latinoamericana a no mirar hacia el norte, sino a mirarse unos a otros. Después creó la revolución el ICAI, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Había que fundar un cine nacional y había que fundar un espectador para el cine descolonizado.
Toda la actividad de cambio en el país lo sabían muy bien los alfabetizadores que ya tenían sus mártires. Se desarrollaba en un clima de confrontaciones violentas. De hecho, se vivía bajo la amenaza permanente del terrorismo. Se repetían los sabotajes y las amenazas de invasión, los secuestros de aviones y de barcos de pescadores. De enero a agosto en Cuba se realizaron 5.870 actos terroristas de sabotaje y de subversión. Estoy hablando de asesinato, incendio en caña, cualquier barbaridad. Es decir, que estábamos en guerra, había una guerra, pero no una guerra interna, no, una guerra que se estaba desarrollando desde Estados Unidos. Una guerra que era alimentada y dirigida desde Miami. En Miami la CIA creó un gran cuartel general que se llamó el criptónimo, era J.M. Wade, y desde allí se dirigía esa guerra. Allí habían barcos, habían aviones, habían talleres, habían almacenes de armas, y todo eso para ser introducido en Cuba y estimular esta agresión. Estamos en la Sierra del Escambray, en la región central de Cuba, en la antigua provincia de Las Villas. Muy cerca de aquí, la ciudad de Trinidad, patrimonio de la humanidad. Aquí en esta región operaron algunas de las más violentas bandas de alzados contra la revolución entre 1959 y 1965. Se trató de un movimiento contra la revolución financiado, armado y dirigido por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Estos son los terrenos de la finca Masinicú, cuyo administrador, Alberto Delgado, se convirtió en un símbolo de la lucha contra bandidos al penetrar y desarticular algunos de los grupos más violentos que operaban en esta región. El 28 de abril de 1964 fue sacado por este camino hacia el río y llevado al lugar donde terminó ahorcado. La historia de Alberto Delgado es la historia de la lucha del pueblo cubano contra las bandas contrarrevolucionarias, cuyo propósito era dar la idea de una guerra civil en Cuba que justificara una invasión extranjera. La CIA pretendía aprovechar esta situación en la zona del Escambray para realizar el desembarco de una brigada tanto por mar como por tierra y conquistar una cabeza de playa en la zona de Trinidad. Según los planes de Estados Unidos, luego se formaría un gobierno provisional que solicitaría el reconocimiento internacional y apoyo militar hasta el derrocamiento del gobierno revolucionario. En marzo de 1961, consciente de lo que se preparaba contra la Revolución Cubana, la dirección del país organiza la Operación Jaula, que atrapa a la mayoría de los grupos contrarrevolucionarios en la ofensiva contra ellos, en la que participaron la llamada Limpia del Escambray, más de 70.000 milicianos de todo el país. Y ese va a traer como consecuencia que Estados Unidos decida entonces cambiar el proyecto, que era un proyecto netamente subversivo, por una invasión militar. Al amanecer del 15 de abril de 1961, 8 aviones bombarderos B-26 norteamericanos atacaron 3 aeropuertos cubanos, el de Santiago de Cuba, el de San Antonio de los Baños y el de Ciudad Libertad. Como tantas veces en la historia, aquellos aviones venían disfrazados con insignias de la Fuerza Aérea del país agredido.
Se trataba de hacer creer que era una rebelión interna de los militares cubanos. Pero el propósito real de aquella operación era destruir en tierra la modesta Fuerza Aérea Revolucionaria de manera que no hubiera capacidad de respuesta cuando se produjera la invasión. Las bajas de la parte cubana fueron 50 heridos y 7 muertos. De los asesinados, uno de los jóvenes escribió con su sangre en la pared antes de morir el nombre de Fidel, expresando la decisión de resistir. Al otro día, en esta histórica esquina de 23 y 12, en el corazón de la capital cubana, en la despedida del duelo de las víctimas de los bombardeos, Fidel declara estado de alerta ante la inminente invasión y proclama el carácter socialista de la revolución cubana. Cuba se convierte así en el primer país del hemisferio occidental en asumir el socialismo como sistema socioeconómico. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Hemos llegado a la Ciénaga de Zapata, uno de los sitios de Cuba donde más visiblemente la revolución transformó la vida de sus habitantes. Región de cocodrilos, de manglares, de una flora y fauna exuberante. Se enciende un punto rojo cuando se trata de hablar de la historia de Cuba. El relato de esa victoria del pueblo cubano comenzó mucho antes. En el año 60, el presidente Eisenhower firmó una orden ejecutiva para derrocar el gobierno cubano, 17 de marzo de 1960, que tenía 4 elementos fundamentales. Crear una oposición política, una seria oposición política en el exterior, de lanzar una feroz campaña de guerra psicológica contra el pueblo cubano, organizar una estructura clandestina y de resistencia dentro de Cuba, y preparar los cuadros en el exterior para que dirigieran a esa organización. Ese es el primer plan que se aprueba y que la CIA comienza a elaborar. Todavía no se está pensando en la invasión, estamos hablando de marzo de 1960, abril de 1960. Todo eso va a fracasar. Por esas razones, se organiza una expedición armada que debería acabar con el gobierno de la isla. Los Estados Unidos destinan $13 millones para crear la brigada mercenaria de unos 600 hombres que se suponía, según el sueño trasnochado de Washington, que acabarían con la revolución en menos de 2 días. Los grupos de infiltración van a entrenarse en campamentos de Guatemala y Panamá. Por esta bellísima costa de Playa Girón desembarcó el 17 de abril de 1961 la Brigada Mercenaria 2506, financiada por el gobierno de John F. Kennedy. La tenaz y brillante resistencia de los milicianos cubanos, encabezados personalmente por Fidel Castro, le puso fin a esa agresión en menos de 72 horas. Fue clave el tiempo, pues el propósito de los invasores era tomar una cabeza de playa, declarar gobierno y solicitar el reconocimiento de los gobiernos títeres de la Organización de Estados Americanos, la perversa OEA.
el año 1960 en Costa Rica, que fueron la sexta y séptima reuniones de consulta de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Mi padre fue el que encabezó la delegación cubana y al final, después de la séptima reunión en que hicieron hacer un manifiesto que afectaba a Cuba y que Cuba no firmó, dijo: Cuba no es arte ni parte de esta declaración, y nos vamos de aquí y conmigo se van los pueblos de América. Solo hasta este pequeño poblado de Pálpite, a muy pocos kilómetros de la costa, lograrían llegar los mercenarios. Su derrota fue tan desmoralizante que un asesor de Kennedy llegó a escribir tratando de explicarla. Fidel Castro resultó ser un enemigo mucho más formidable y estar al mando de un régimen mucho mejor organizado de lo que nadie había supuesto. Sus patrullas localizaron la invasión casi en el primer momento. Sus aviones reaccionaron con rapidez y vigor. Su policía eliminó cualquier probabilidad de rebelión o sabotaje detrás de las líneas. Sus soldados permanecieron leales y combatieron bravamente. La forma en que se desenvolvió fue impresionante. Pero parece que aquello, lejos de aportarle experiencias positivas, trajo como consecuencia una ira incontrolable. Y el día 30 de noviembre del 61, el presidente John Fitzgerald Kennedy firmó una orden ejecutiva por medio de la cual se organizaba algo que se denominó el Proyecto Cuba o Operación Mangosta, donde todos los ministerios del gobierno norteamericano tenían que contribuir con medidas para derrocar al gobierno cubano. Si nunca se había, en la historia de Estados Unidos, nunca se había hecho una operación de tal envergadura. Esta operación comenzó a materializarse entre enero y febrero del año 62. En febrero, en los primeros días de febrero, se decreta el bloqueo económico, comercial y multilateral que aún hoy está vigente. Y se aprueba una operación, por decirlo, la Operación Mangosta, que tenía 33 tareas y un calendario de ejecución de marzo a octubre del año 62. Bueno, entre las 33 tareas había desde una subversión y un terrorismo total hasta la agresión bacteriológica, es decir, regar los campos de caña, los campos cubanos con agentes biológicos para afectar a las personas. Y la última medida era la invasión militar. Están los planes, toda esa información está desclasificada. Es decir, el Pentágono había preparado ya los planes necesarios para en octubre de 1962 desembarcar sus tropas en Cuba. Fidel, por supuesto, percatándose del peligro que se cernía sobre la revolución, comenzó a articular nuevas alianzas, la búsqueda rápida y contundente de alianzas que le permitieran a la revolución cubana sobrevivir frente al inminente embate de los Estados Unidos contra la revolución. Y es esto lo que llevará a finales de 1959 y en los primeros meses de 1960 a los primeros contactos oficiales con el gobierno de la Unión Soviética y al establecimiento no solamente de relaciones diplomáticas, sino a la articulación de relaciones económicas y de intercambio militar que garantizaran la sobrevivencia de la revolución cubana frente a lo que ya se sabía: la decisión de los Estados Unidos de derrocarla a cualquier precio y por cualquier medio. El incidente más peligroso por el que atravesaron ambos países y el mundo durante el período de la Guerra Fría ocurrió en octubre de 1962. La humanidad se vio al borde de la guerra nuclear. La inteligencia soviética confirmó lo que ya Cuba sabía: la inminente invasión norteamericana contra la isla, y propuso al gobierno de Cuba el emplazamiento en territorio cubano de unos cohetes nucleares con carácter defensivo. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme.
¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. El gobierno revolucionario respondió, Fidel explicó muchas veces esto, lo vuelvo a explicar, que para defendernos de Estados Unidos a Cuba no le hacían falta los misiles. Si lo que estaba en juego era un cambio en la correlación de fuerza mundial a favor de la paz, que era lo que representaba en ese momento la Unión Soviética y el campo socialista, Cuba podía aceptar eso mediante un convenio militar como se hace en todos los países y instalar estos misiles defensivamente. El presidente Kennedy demandó la retirada de los cohetes nucleares soviéticos emplazados en Cuba. Para ello declaró el bloqueo naval contra la isla, ante lo cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias respondieron con la alarma de combate para todas sus unidades. Un ataque directo contra Cuba parecía inminente. Sin embargo, a pesar de la postura firme de los cubanos que se movilizaron como respuesta a la amenaza, los soviéticos decidieron unilateralmente retirar los misiles de Cuba en una negociación entre Nikita Khrushchev y Kennedy, sin contar con la dirección cubana. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos, a nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario, a la luz de la razón y a la luz de los principios. Si en esa negociación Cuba hubiese estado, no existiría el bloqueo y la base naval norteamericana que está en Guantánamo aún hoy no fuera cárcel para todos aquellos que los norteamericanos consideran terroristas. Los planes de Estados Unidos para liquidar la revolución cubana incluyeron también el magnicidio. Desde que Fidel empieza a destacarse como líder político en la Universidad de La Habana, pero sobre todo después del asalto al cuartel Moncada, comienzan a maquinarse complot para asesinarlo. Los terratenientes, los latifundistas, los dueños de Cuba, el imperialismo norteamericano, saben que no hay manera de lidiar con este hombre, con Fidel Castro, que Fidel Castro persigue objetivos que están en contraposición con la política que Estados Unidos viene realizando en Cuba desde su primera intervención en 1889. Y esa es la razón por la cual Fidel se convierte en un enemigo. En una investigación que nosotros hicimos hace algún tiempo, logramos determinar del año 59 al 2000, 634 complots, claro, de diversas naturalezas y en diferentes estadios de planificación. Importante, 167, donde existieron todos los elementos. Es decir, existieron las armas, existieron la voluntad, existió el plan, existió la fecha escogida, y que por distintas razones o fracasaron o fueron desarticulados por la vigilancia popular, porque hay que decir que el gran actor de esta gran batalla que ha sido la defensa de la vida de Fidel Castro fue nuestro pueblo, fue la vigilancia popular y por supuesto la participación activa de las Fuerzas Armadas y de los servicios de seguridad cubanos. Pero el principal actor fue el pueblo cubano. Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido?
¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? Los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba. La declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana fue un paso decisivo para la unificación de todas las fuerzas políticas revolucionarias. El Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo habían acordado disolverse de manera independiente cada uno para unirse luego en un partido único. Ese partido único se va a convertir en un hecho en esta importante reunión y será el Partido Comunista de Cuba. Cuando se presentó el comité central del partido, había una ausencia notable, la de Ernesto Che Guevara. Para explicarlo, Fidel leyó la carta de despedida que 6 meses antes dejara el Che. Para ese entonces el guerrillero argentino se encontraba en el Congo, donde clandestinamente entrenaba a las fuerzas guerrilleras de ese país. Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Nos parece a nosotros de todo punto imposible. Nos parece técnicamente imposible. Y nos parece en la realidad imposible organizar todo esto sobre una base falsa. Y la coincidencia del diario, el contenido del diario, la zona donde el diario habla, donde están, la fotografía que no entrega el gobierno, sino que toman los periodistas. Toda una serie de características nos permiten haber llegado a la conclusión absoluta de que la noticia es amargamente cierta. Era Fidel Castro, el 15 de octubre de 1967, informando a través de la televisión cubana la muerte de Ernesto Che Guevara. El guerrillero argentino-cubano estaba dando pelea en la selva boliviana. El 9 de octubre de 1967, el ejército boliviano lo asesina con la complicidad y la asesoría de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Amanece, es lunes, pero no como otros. En las calles hay un silencio increíble. La noticia de la muerte del Che ya está en todos los hogares, en todas las calles, en todos los corazones del pueblo, de su pueblo. Los niños van al colegio, pero callados. Decía la crónica de un periódico local tras la noticia. Hola. Bienvenida al complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara. Gracias, Ismari. Venimos hasta aquí buscando detalles de la verdad de la muerte del Che. Cuando el Che muere, inmediatamente se empiezan a circular versiones, muchas versiones oficiales. Algunos decían que el Che había sido incinerado inmediatamente ahí en la higuera
y que sus cenizas habían sido lanzadas desde un avión sobre la selva boliviana. Posteriormente se supo que no fue así, efectivamente, pero se dice que los militares sí lo estaban esperando con unos tanques de gasolina en el regimiento Pando de Valle Grande y que el propósito era incinerarlo, pero no pudieron porque llegó la madrugada, porque el pueblo estaba muy susceptible con esos temas y porque había muchos periodistas y corresponsales extranjeros. ¿Cuál es la versión que ustedes tienen de qué es lo que ocurre luego del asesinato en la Escuelita de la Higuera? Bueno, que fue trasladado al hospital de Valle Grande, al Hospital Señor de Malta, y allí pues permiten que las enfermeras lo limpiaran un poco y que el pueblo pasara por allí y algunos periodistas tuvieran la oportunidad de verlo, de hacerle algunas fotos, y bueno, los médicos que eran los encargados de cerciorarse de que el Che estaba muerto. Le habían dado la orden de decapitarlo para demostrar al mundo que ese era el Che Guevara el que estaba allí. Realmente los médicos no estuvieron de acuerdo con hacerle eso al cadáver y entonces lo que hicieron fue cortarle las manos para, a través de las huellas dactilares, demostrar al mundo y a la CIA que el Che había sido muerto allí. Tendrían que pasar 30 años e infinitas versiones para que un día se encontraran los restos del Che y sus compañeros y fueran regresados a este lugar donde descansan. El espíritu internacionalista y solidario que encarnó el Che Guevara acompañó a la revolución cubana desde su mismo nacimiento. Cuba fue tierra de asilo para los grupos revolucionarios y movimientos emancipatorios de América Latina, perseguidos por las dictaduras que poblaron el continente en la segunda mitad del siglo XX. La solidaridad internacionalista ha sido una dimensión de la revolución desde el principio, por principio. Cuando digo desde el principio, es el principio. Si la revolución triunfa en el 59 e inmediatamente, en medio de todos los ataques, los años más difíciles de la revolución fueron probablemente entre 1959 y 1962. En ese periodo, en otro país hay una lucha de liberación que se está llevando a cabo, que es la lucha de liberación de Argelia, cuya independencia es en el 62. Y entonces Fidel, por ejemplo, envía un barco de armas a los rebeldes argelinos. Y ese barco de armas va a regresar cargado con heridos de guerra argelinos, en un gesto de solidaridad bastante insólito. En África, cerca de 500.000 de cubanos participaron en las guerras anticoloniales. Argelia, el Congo, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Etiopía, tuvieron en la defensa de sus soberanías a hombres y mujeres del país caribeño. En Angola, las tropas cubanas respaldaron a la nación contra el régimen supremacista del apartheid. En el año 1968 culminaba un proceso largo de la historia de Cuba. Se cumplían 100 años del grito de Majagua. Allí en el ingenio, a la vista como céspedes del Golfo de Guacanayabo y de la sierra distante, Fidel dice: ellos hoy serían como nosotros, nosotros entonces como ellos. Estas palabras, o el espíritu de estas palabras, lo explica todo. Da la idea de la continuidad y del legado. No hay ruptura. Fidel lanzaba así la tesis de los 100 años de lucha, donde estableció la continuidad de la Revolución Cubana con la primera guerra de independencia contra España, aquella que había comenzado Carlos Manuel de Céspedes en Oriente.
En la larga lista de atentados contra el pueblo cubano, el año 1976 tiene una marca roja. Otro hecho de terror volvió a ser organizado por integrantes de la mafia cubano-americana de Miami al servicio de la CIA. Un avión de la aerolínea cubana de aviación explotó en pleno vuelo y causó la muerte a 73 personas. El atentado tuvo como autores intelectuales a los terroristas de origen cubano Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, a quienes el gobierno de los Estados Unidos protegió, impidiendo el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas. En 1976, casi 20 años después del triunfo de la Revolución, comienza a institucionalizarse el proceso. Se crea el Poder Popular. Aquí en Matanzas, conocida como la ciudad de los puentes, surgen los primeros órganos del Poder Popular, a nivel municipal, provincial y con alcance nacional. Está dándosele al pueblo todo el poder legislativo. Se está fortaleciendo la revolución. Hasta en los duros momentos debemos saber que el camino es crear y saber mantener la fe, tener la sangre, la mente y el corazón, resistente, capaz de adaptarse al esfuerzo que lleva mantener las ideas de hoy para florecer, para prosperar, para perdurar. Todos los hijos de Cuba Внимание, минутная готовность. Ясно, один, зажигание. El 18 de septiembre de 1980 despegó del cosmódromo de Baikonur el primer latinoamericano en volar al espacio, el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez. Este hecho resultaba de la colaboración en materia espacial entre la antigua Unión Soviética y otros estados socialistas. Con Cuba los lazos eran muy estrechos. Si bien antes de 1959 las relaciones eran casi inexistentes, luego se fueron desarrollando a partir de las transformaciones llevadas adelante por el país. Desde el inicio, estos vínculos ayudarían a resistir el bloqueo estadounidense contra la isla caribeña. En 1974, Cuba se integra al Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, en condiciones preferenciales de participación. En el orden práctico, ello representó la concesión de créditos en condiciones ventajosas, precios estimulantes para los productos cubanos, la construcción conjunta de objetivos industriales y la prestación de ayuda efectiva en el desarrollo de la ciencia. Los cubanos conocen la frase de Fidel de el futuro de Cuba tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Lo que la gente olvida frecuentemente es la fecha. Esa frase es un discurso de Fidel de 1960. Es decir, es un año anterior a la campaña de alfabetización. Esa es una visión que Fidel está formulando en un país que tiene un 25% de analfabetos. La ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar un día el primer lugar de la economía nacional. Pero a partir de los escasos recursos, sobre todo recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Es decir, que
Ahí tú ves de una manera muy precoz la proyección de Fidel Castro sobre el papel que debía tener la ciencia en el proyecto social cubano. La siembra de ciencia es de los años 60, cuando se crearon, el Che creó el ICICA, cuando Fidel creó el CENI en 1965, cuando miles de jóvenes científicos fueron a estudiar al exterior. Fuimos, es decir, yo fui uno de ellos, ¿no? A todos los países del mundo. El elemento innovador de los años 80 es precisamente el nexo entre ciencia y producción. Pero el primer emprendimiento biotecnológico, que fue el Centro para hacer Interferón, está aquí cerca, es de 1981. Es decir, y el CIGB, el Centro de Ingeniería Genética, es de 1986. Hay que decir que la primera empresa biotecnológica que existió en el planeta, ¿no? Genentech, en California, es de 1976. Quiere decir que empieza la biotecnología en Cuba a ser pensada como sector industrial al mismo momento que están ocurriendo o que están naciendo las primeras empresas biotecnológicas en el mundo. Es decir, muy precoz. Y eso de nuevo fue una estrategia diseñada por Fidel. Esa es la verdad histórica. La década de los 90 del siglo XX trajo cambios que impactaron al mundo entero. Fue derribado el muro de Berlín, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, desapareció el CAM, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y los futurólogos tipo Francis Fukuyama pronosticaron el fin de la historia. Se pensaba que inevitablemente, ahora que el país se iba a quedar cortado de su, digamos, ecosistema natural, de su hábitat natural, que lo mantenía un equilibrio económico, esta ruptura política, la ruptura económica, iba a aislar o reaislar a Cuba en el momento en que Estados Unidos eran particularmente agresivos. Pero el pueblo y su revolución resistieron con creatividad y con una fuerza insuperable. No se cerró ningún servicio, no se privatizó tampoco. Las escuelas permanecieron abiertas y Cuba se mantuvo a salvo de las políticas neoliberales que para esa fecha inundaban a toda la región latinoamericana. Aquellos que contaron los días de la Revolución Cubana con los dedos de la mano fallaron absolutamente. La revolución sobrevivió. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Por tu